Ética de la virtud se titula la clase de hoy. Y esta clase, junto con la anterior, son clases introductorias a lo que vamos a ver todo el año, ¿verdad? Que como decíamos es la ética bíblica, tratamos de sentar las bases de en qué basamos nuestros parámetros éticos, en qué principios fundamentamos nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, para que después podamos tomar unas decisiones en todo, en lo cotidiano, decisiones simples, decisiones complejas, que se amolden, que se ajusten a la voluntad de Dios, a lo que Dios espera de nosotros. ¿Y a qué llamamos la ética de la virtud? Bueno, lo vamos a estar viendo. Es una frase un tanto rara, quizás la ética de la virtud suena como te infunde respeto, pero al mismo tiempo no entendés de qué se trata. Bien, vamos a tratar de responderlo. Bien, entonces, resumiendo un poquito, estudiar la ética tiene como objetivo encontrar una norma para vivir. Por eso la pregunta que titulaba la clase del otro día, ¿cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿En base a que somos creyentes que creen que Dios se reveló por medio de su palabra? Bueno, ¿cómo deberíamos vivir? La ética pretende dar normas para vivir. Y el objetivo es establecer criterios, o un criterio objetivo, absoluto, como decíamos el domingo pasado, de aquello que es bueno, es decir, aquello que se ajusta a la voluntad de Dios. Y este parámetro debiera ser seguido por todas las personas. ¿Por qué? Porque los sistemas éticos no son relativos, o al menos nosotros no creemos eso, no creemos que la ética sea relativa, hay algo que está bien en Corea, está mal acá y viceversa, y algo que estaba bien hace 1000 años hoy está mal y al revés. No creemos en eso, creemos en que las normas éticas son absolutas. Por lo tanto, todas las personas debieran amoldarse a un mismo sistema ético, a una misma manera de entender la vida. Que todas las personas después lo hagan o no es otra cosa, pero la voluntad de Dios debiera ser seguida por todas las personas. Y el ideal ético, entonces, no puede enfocarse solo en lo que las personas hacen, en cuestiones meramente prácticas, porque estaríamos recayendo en una ética que es utilitarista, es decir, que le importan más los fines que la esencia en sí, sino que nos debemos concentrar más en lo que las personas son internamente. Lo que las personas hacen es resultado directo de lo que las personas son, de sus convicciones, de lo que creen, de aquello que abrazan en sus corazones. Entonces, no es que lo que hacemos no sea importante, es tan importante como lo que somos. Las dos cosas son dos caras de una misma moneda. Lo que somos y lo que hacemos tiene que estar en concordancia. Y básicamente a eso llamamos, y se ha llamado desde la antigüedad, la ética de la virtud, que es una frase acuñada en la antigua Grecia para referirse precisamente a las personas que son íntegras. Las personas que son íntegras, recuerden la bocina, lo único que digo. Bien, las personas que son íntegras, es decir, que aquello que hacen va en concordancia con aquello que son, o mejor aún, aquello que hacen es el resultado de aquello que son. A eso llamamos ética de la virtud. ¿Lo podríamos llamar de otra forma? Una palabrita que tenía acá pero que no usamos. Ah, sí que usamos, pero que Mati le pifió. Integridad, exactamente, eso lo llamamos integridad. La ética de la virtud nos habla de personas íntegras, que hacen lo que son y son lo que hacen. Lo de afuera es lo mismo que está por dentro. Una persona entonces que vive obrando el bien, con un corazón inclinado hacia el mal, no es lo que busca Dios. Una persona así no practica la ética de la virtud. Una persona así no es íntegra. ¿Cómo es? Otra palabra de las que vimos. Hipócrita. En la Biblia hay personajes hipócritas, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quién? Bueno, Judas sí demostró hipocresía, pero el ejemplo, diría por antonomasia, son los fariseos. Jesús se opone todo el tiempo a los fariseos y se opone a la hipocresía de los fariseos, que ellos demostraban una piedad externa y las personas de su época veían a los fariseos y pensaban qué piadosos que son, pero por dentro realmente sus sentimientos no eran de amor a Dios y al prójimo, no eran sentimientos de agradar a Dios, sino simplemente de vanagloriarse ante las personas. Entonces el ideal bíblico apunta a que nosotros tengamos un corazón que busca en primer lugar a Dios y su gloria. Un corazón, una persona que en su interior busca a Dios y busca sobre todas las cosas la gloria de Dios, va a ser una persona que luego va a vivir íntegramente. Una persona que busca su gloria propia, que no busca la gloria de Dios, que no ama a Dios profundamente en su corazón, es una persona que va a vivir para sí misma.
Entonces, la ética de la virtud, decíamos, es el comportamiento ético que resulta de un corazón sincero. ¿Cuáles son los objetivos rápidamente de esta clase? Bueno, preguntarnos qué pasó con la virtud humana, si es que alguna vez la tuvimos, y cómo recuperarla, cómo llegamos hasta acá, hasta esta situación en la que estamos. ¿Tuvimos alguna vez virtud? ¿Se puede recuperar? ¿Qué enseña el Nuevo Testamento sobre la ética en general? Y este sería un tema sumamente amplio y es lo que vamos a estar tratando de estudiar todo el año. Pero algunos principios básicos, fundamentalmente en la ética que enseñó Jesús y Pablo. Y cómo conocer la voluntad de Dios para vivir éticamente. Si el objetivo finalmente de estudiar la ética es responder cómo deberíamos vivir, bueno, ¿cómo podemos hacer para conocer la voluntad de Dios para vivir de una manera ética, de una forma que se amolde a lo que Él quiere? Empecemos hablando entonces de la virtud humana, y ustedes lo tienen resumido ahí en un apartado en el apunte que se titula El devenir de la virtud humana. Y nos preguntamos, ¿cómo llegamos al estado actual de inmoralidad de la humanidad? Porque más allá que nos amoldemos a un sistema absolutista o relativista de ética, todos estaríamos de acuerdo en que la humanidad está perdida. Vemos guerras, vemos asesinatos, vemos tremendos actos de inmoralidad, que tengas el credo que creda y que tengas y las convicciones que tengas, hay cosas que siempre están mal para todos y que todos asumimos que están mal, como el asesinato, las violaciones, y vemos que ocurren. Bueno, ¿cómo llegamos a este estado actual de inmoralidad? ¿Y hay alguna forma de volver a ser personas virtuosas, personas de un corazón sincero? Y la historia de la virtud humana la podemos entender por medio del gran panorama bíblico. Los que estuvieron ya los años anteriores saben que me refiero mucho a 4 palabritas que resumen el gran panorama bíblico, la historia que nos cuenta la Biblia. ¿Alguien las recuerda? Bien, me imaginé que no las iban a recordar. Ahí están: creación, caída, redención y restauración. Si alguien nos preguntara de qué se trata la trama de la Biblia, podríamos decir que es la historia de la salvación de Dios en 4 escenas: la creación del universo, la caída del hombre que corrompió el universo, la redención de ese universo por medio de Jesucristo, que finalmente se consumará en la restauración final, en lo que la Biblia llama los últimos tiempos, el escatón, ¿verdad? En aquel futuro cuando Dios finalmente intervenga en la historia del universo y restaure toda la creación. Entonces, siguiendo esa cronología de 4 palabras, vemos que en la creación Dios creó al hombre a su imagen. Y esto nos habla de la virtud que tenía el hombre. Dios creó al hombre de una manera virtuosa. Dice Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. El hombre era la criatura especial de Dios, que a diferencia del resto de los animales, fue creado a la imagen de Dios. Esto nos habla de que el hombre fue creado con una voluntad, fue creado con una conciencia moral, cosa que los animales no tienen porque se manejan instintivamente, y fue creado, entre otras cosas, con aspiraciones a eternidad. Fue creado para perpetuidad, fue creado con una parte inmaterial, ¿verdad? El alma. Cuando vemos que crea Dios a los animales, simplemente los crea. Cuando crea al hombre, crea su parte material y luego le sopla aliento de vida, le da su parte inmaterial. Entonces el hombre es distinto al resto de la creación. ¿Por qué? Porque lleva la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es lo que hace, o es lo que dignifica al hombre, otorgándole virtud. Dice la Biblia que toda la creación, incluida la humanidad, era buena. Y dice Dios, vio Dios todo lo que había hecho en Génesis 1:31, y he aquí que era bueno en gran manera. Y esto incluía al hombre que acababa de crear. Y vemos que esta virtud humana que Dios plasmó en el hombre por medio de su imagen resultaba en una relación fluida y directa entre el hombre y Dios, ¿verdad? Nos dice el Génesis que el hombre se paseaba por el jardín con Dios.
El hombre se paseaba con el jardín por Dios, por el jardín con Dios. Pero además, la relación del hombre con su prójimo era perfecta y regida por el amor. Y esto lo vemos en el primer matrimonio, en Adán y Eva. Una relación perfecta a nivel vertical con Dios, a nivel horizontal con los demás. Y ahí estaba la virtud humana que Dios creó. La virtud del hombre era absoluta porque la imagen de Dios en él no había sido corrompida. La imagen de Dios en el hombre aún estaba intacta, no había sido nublada por el pecado. Pero entonces llega la pérdida de la virtud y ahí vemos el segundo elemento del gran panorama bíblico, la caída. El hombre se vio expuesto al primer dilema ético. ¿Cuál fue ese primer dilema ético de la historia? Dios puso un árbol, ¿verdad? Plantó muchos árboles en el huerto y le dijo, come del que quieras, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. El día que de él comas, vas a morir. Y el hombre, frente a ese primer dilema ético, escogió y escogió mal. Y entonces el pecado entró en la historia y la imagen de Dios en el hombre se vio corrompida. Y hablamos entonces de que el hombre entra en un estado de depravación total, ¿verdad? Así lo titulan los teólogos normalmente. La depravación total quiere decir que el hombre no es tan malo como podría ser, aún hay atisbos de bondad, pero que todas las áreas de la persona humana están corrompidas en mayor o menor medida por el pecado. Y el hombre queda depravado totalmente. Y la causa de esto fue dejar de buscar la gloria de Dios. Ustedes recuerden por qué Adán y Eva comen del fruto de la ciencia del bien y del mal. Porque la serpiente les dice, el día que coman, si ustedes comen, Dios sabe que van a ser iguales a Él. Van a ser iguales a Él. Y entonces ahí ese amor y esa gloria y esa búsqueda de Dios que el hombre tenía en su corazón empezó a ceder lugar para buscar la gloria propia. Y finalmente el pecado surgió en la historia por eso. Cuando se nos dice que Satanás pecó, cuando Dios lo había creado y era el sello de la perfección de la creación de Dios, etc., se nos dice que él vio el trono de Dios y quiso subir a ese trono de Dios. Y quiso sentarse y ser igual a Dios. La vanagloria hizo que aparezca el pecado por primera vez en el cielo. Y la vanagloria del hombre hizo que ese pecado se lleve a la esfera de lo terrenal. Siempre el problema es un problema de corazón. Dejamos de buscar la gloria de Dios para buscar la gloria propia y eso conduce al pecado. Y la imagen de Dios en el hombre se corrompió y la virtud absoluta que Dios había plasmado en el hombre se perdió. Entonces, a partir de ese entonces tenemos una lucha ética que se desencadenó, ¿verdad? Hay decisiones que tomar constantemente y la humanidad siempre tiende hacia el mal. Esto lo dice el apóstol Pablo. Romanos 7, 19, 21 dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. ¿Por qué? Porque estamos depravados totalmente. Y fíjense lo que dice también en Romanos Pablo, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero finalmente viene el tercer elemento del gran panorama bíblico, que es la redención. Creación, caída, redención. Y la redención de la virtud viene por medio de Jesucristo. Dice Colosenses 1, 19, 21, hablando de Cristo, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo, fíjense, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, es decir, actuaban habiendo perdido, habiendo corrompido la virtud. Ahora os ha reconciliado. Hay posibilidad de redimir, de restaurar esa virtud. ¿De qué manera? Mediante la sangre de su cruz. Entonces, la obra de Cristo trae la redención de todas las cosas, de toda la creación. Y aquellos que
aceptan esa redención, entonces pueden vivir, experimentar la restauración de la virtud humana, de la imagen de Dios que Dios plasmó en los hombres al crearnos. Jesús vino a redimir aquello que se había corrompido por el pecado. Y la buena noticia del Evangelio entonces es que la virtud humana puede ser recuperada en Cristo. Cristo revierte los efectos del mal obrar de Adán, y era muy largo para ponerlo ahí, acompáñenme, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 19, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte nos habla fundamentalmente de separación en la Biblia, separación entre el hombre y Dios principalmente. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién es ese uno? Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Lo que dice es que Jesús vino a morir por las transgresiones de todas las personas. ¿Para qué? Para hacerlos justos delante de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, por el pecado de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Noten que hay una condición, no todos, sino los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquellos que son salvos por la muerte de Cristo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La virtud humana se había corrompido, pero puede ser restaurada. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. El pecado entró por Adán y la muerte entró por Adán, pero la redención y la vida entran por la obra de Cristo. Cristo tiene la capacidad de revertir los efectos del mal obrar de Adán y restaurar la virtud humana. Y finalmente, cuarta palabra del gran panorama bíblico: creación, caída, redención, restauración. Porque aún Dios no ha reconciliado todas las cosas, como decía Colosenses, ¿verdad? Vemos que, por el contrario, el mundo no está reconciliado con Dios, el mundo en todo nivel, ni los hombres ni la creación, la cual, según el apóstol Pablo, gime, ¿verdad? Esperando el tiempo de su redención. Pero finalmente vendrá el tiempo cuando Dios restaurará la virtud de toda la creación y la virtud humana, cuando finalmente se establezca el reino de Dios. Dios finalmente restaurará todas las cosas y su imagen va a ser restaurada plenamente en el hombre que fue redimido por Cristo. Solamente en el hombre y la mujer que fueron redimidos por Cristo, que creyeron en Él, que le entregaron su vida, que lo tienen como Salvador y que es la primacía de su corazón. Ahora, si bien esto no es una realidad plena ahora, no podríamos decir que nosotros somos 100% portantes de la imagen de Dios en su estado más puro, porque aún hay pecado en nosotros, porque aún estamos corrompidos, ya es una realidad parcial. Y se suele hablar, cuando hablamos de la realidad del reino de Dios, y seguramente me escucharon decirlo varias veces, de una frase que es ya, pero todavía no. Jesús vino a inaugurar la nueva creación, vino a establecer su reino, pero todavía no está consumado al 100%. Y eso es una realidad en nosotros que creímos en Él. Se nos dice en la Biblia que somos una nueva creación, pero somos una nueva creación que aún no fue consumada totalmente. Entonces, es un proceso, y si nosotros somos parte y somos miembros de ese reino que Jesús vino a establecer, debiéramos comportarnos éticamente acorde a las normas de ese reino que Jesús
vino a establecer. Por más que todavía no vayamos a tener una ética 100% perfecta, nuestra manera de vivir no va a ser 100% perfecta porque aún no fuimos restaurados completamente. Entonces, la ética que nos presenta el Nuevo Testamento, rápidamente, y resumimos las ideas generales de lo que dice Jesús y lo que dice Pablo. Bueno, la ética de Jesús, que nos enseña la ética del reino de Dios, que es el gran tema que él enseña, está condensada, resumida en el Sermón del Monte. Y ahí hay dos palabritas fundamentales para entender de qué va el Sermón del Monte. La primera es la palabrita Makarios, una palabrita griega que en nuestras Biblias tenemos traducida como bienaventurados, ¿verdad? El Sermón del Monte arranca con 8 o 9 bienaventuranzas. Ahí se discute si son 8 o 9, porque la última es distinta a las demás. Pero vamos a asumir que son 9. Y la palabra Makarios nos habla precisamente de eso que en el juego dijeron, cuando las flores crecen en primavera, bueno, nos habla de florecimiento. El Sermón del Monte nos habla acerca del florecimiento humano, tal como una flor que brota en primavera y despliega toda su plenitud, todo su esplendor, toda su belleza. El objetivo de la ética que Jesús plantea en el Sermón del Monte es que las personas florezcan, como esa flor, que puedan desplegar todo el potencial que Dios quiere en ellas, que puedan vivir una vida plena, una vida de belleza. Y hay otra palabrita que Jesús usa, que es la palabrita teleios, que es muy importante también, que es la que usa cuando dice, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que la idea ahí no tiene que ver tanto con perfección en el sentido de impecabilidad, de intachable como nosotros lo entendemos, sino en el sentido de algo que es pleno, de algo que es completo, que algo que es de una sola pieza incluso. Y eso nos habla de integridad. Entonces, la ética de Jesús se resume en integridad, en una vida de integridad que conlleva a un florecimiento humano. Y en el Sermón del Monte Jesús plantea constantemente un contraste bien marcado entre la piedad externa, y ahí aparecen los fariseos y los escribas, a los cuales ataca constantemente, en contraste con una piedad interna. Y tienen, por ejemplo, en el capítulo 6, si no recuerdo mal, Jesús, por ejemplo, plantea 3 ejemplos de actitudes piadosas que los fariseos tenían, pero que demostraban su búsqueda de vanagloria, su búsqueda de piedad externa. Y eran la actitud de la limosna, del ayuno y de la oración. Y Jesús todo el tiempo los recrimina porque oraban para que las personas los escuchen, daban de una manera visible limosna para que las personas los vieran y ayunaban, maquillándose incluso para parecer de que estaban pasando la peor de lo que realmente la estaban pasando. Y Jesús dice, no, esa es piedad externa, eso no me importa a mí. Lo importante acá es lo que va por dentro, la piedad interna. Si ayunás, que los demás ni se enteren. Si das, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y cuando orás, andá a un lugar secreto y orá en la intimidad con tu Padre Celestial. Y en todos los casos termina diciendo Jesús, y tu Padre que te ve en privado, te recompensará. Nuestras Biblias Reina Valera dicen que te recompensará en público. Si tienen una virome, tachen el público. Táchenlo, no están los manuscritos griegos. Tu Padre te recompensará, punto. No tenemos que buscar recompensa pública. Y Jesús nos plantea en el Sermón del Monte una ética escatológica. ¿Se entiende la palabrita escatológica? Escatológica, ¿qué significa? Es de los últimos tiempos. Bien, escatológico significa de los últimos tiempos. Cuando usemos esa palabrita escatológica nos referimos a los últimos tiempos. Cuando venga esa cuarta etapa del gran panorama bíblico, la restauración. Nos llama a vivir en el plano del reino de Dios. Hay muchos intérpretes que han pensado que el Sermón del Monte no tiene nada que ver con nosotros. Es algo para el futuro, cuando Dios finalmente establezca plenamente su reino. No. El Sermón del Monte tiene que ver para nosotros, porque Jesús ya inauguró su reino. No fue consumado, ya, pero todavía no. Entonces, si estamos dentro de ese reino, vivimos de acuerdo a los parámetros éticos de ese reino futuro. La ética de Jesús es superadora y contracultural. Vemos, por ejemplo, que Jesús todo el tiempo dice, ustedes escucharon que se dijo tal cosa, pero yo les digo tal otra.
escucharon que se dijo está mal adulterar, pero yo les digo que aquel que en su mente mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Lo importante no es lo que hacemos externamente, lo importante es lo de adentro. Lo importante no es solo lo que hacemos, sino lo que somos. Es superadora y es contracultural, porque en la cultura de Jesús, todas esas indicaciones que Jesús da, por ejemplo, la del adulterio, no importaba realmente si una persona adulteraba interiormente deseando a una mujer, lo importante antes que no lo hiciera exteriormente. Bueno, Jesús está yendo en contra de esa cultura y plantea una contracultura. Entonces, la ética de Jesús no se amolda a los parámetros de su época. Del mismo modo, nosotros no debiéramos amoldar nuestra ética a los parámetros de nuestra época. Debiéramos vivir de manera contracultural. Y Jesús da una gran importancia al corazón, como ya lo venimos diciendo. ¿Por qué? Porque del corazón surge lo que hacemos y lo que decimos. Del corazón surge lo que hacemos y lo que decimos. Y en este sentido Jesús está alineado con la literatura sapiencial de los judíos. ¿Qué es literatura sapiencial? La literatura que venía para demostrar sabiduría. Por ejemplo, Proverbios. Proverbios es el libro por excelencia de literatura sapiencial. Un libro donde vemos la sabiduría para vivir. Y el gran tema de la literatura sapiencial, por ejemplo, Hebreos, es contrastar al necio con el sabio. Aquel que vive de manera sabia, aquel que florece, aquel que vive de manera íntegra, y al necio, aquel que vive de la manera que Dios no quiere que vivamos. El gran tema de esta literatura es el corazón. El corazón, lo que hacemos y lo que decimos brota de él. Dónde y cómo está nuestro corazón, entonces va a determinar nuestra manera de obrar. Fíjense, por ejemplo, Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que va a surgir en nuestra vida, viene de lo que hay en nuestro corazón. Del corazón mana la vida. Y es muy importante entonces guardarlo, cultivarlo, santificarlo. Cuando hablamos de corazón no hablamos de nuestro órgano, ¿verdad? Que algunos en esta clase lo tienen medio. No, hablamos del asiento de nuestras convicciones más profundas, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de aquello que es lo más importante en nuestra vida. Si a nuestro corazón lo alimentamos con basura de lunes a viernes, el sábado va a manar basura. Si en cambio cultivamos en nuestro corazón una relación que busca a Dios, principalmente de lunes a viernes, el sábado lo que va a brotar de nuestro corazón es una relación más profunda con Dios. Jesús dice lo siguiente en el Sermón del Monte, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, fíjense lo que dice, allí también estará tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Es decir, donde está lo más importante de tu vida, lo más importante que tenés, allí está tu corazón. Bien, funciona. No. Bien, entonces el corazón es muy importante. Bien, seguimos, vamos. La ética de Jesús se resume entonces en dos sentencias. Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús dice, así se resumen toda la ley y los profetas. El primer mandamiento, amás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es parecido a este, amás a tu prójimo como a vos mismo. Y en el Sermón del Monte resume cómo es el accionar correcto hacia las demás personas, un accionar ético hacia las demás personas, y lo resume en esto que llamamos la regla de oro. Todo cuanto quieras que hagan los hombres con vos, así también háganlo ustedes con ellos. Todo lo que quieres que hagan con vos, hacelo con los demás. La regla de oro, amar a Dios y amar al prójimo, hacer con los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Los grandes principios éticos de Jesús. Vamos rapidito con Pablo. La ética de Pablo es principalmente teológica antes que humanista. ¿A qué nos referimos? A que antepone a Dios antes que al hombre. Antepone a Dios antes que al hombre. La ética secular de hoy en día
es humanista, lo decía Rubén el otro día, antepone en el centro al hombre. Bueno, no. La ética de Pablo le importa a Dios. El hombre está muy por debajo de Dios. Y esto lo vemos en que las indicaciones prácticas que Pablo da en sus cartas a las iglesias están siempre antecedidas por preceptos doctrinales o teológicos. Es decir, da un precepto doctrinal, una verdad fundamental, y entonces después de esa verdad fundamental deriva su consejo práctico. Nosotros no vamos a encontrar en la Biblia consejos prácticos para todos los aspectos de nuestra vida. ¿Con quién me tengo que casar? ¿Con quién tengo que estudiar? ¿Me tengo que hacer o no un tatuaje? No vamos a encontrar respuestas puntuales a esas cosas. Pero vamos a encontrar principios teológicos que nos van a servir para derivar las aplicaciones prácticas en las decisiones grandes y pequeñas de nuestra vida. Y Pablo plantea algunas motivaciones por qué debiéramos vivir una vida ética. En primer lugar, él habla del deseo de complacer a Dios. Tenemos que vivir éticamente porque de este modo complacemos a Dios. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que viven sin la virtud humana restaurada, los que viven para el pecado, para su propia vanagloria. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y se deduce que de ese modo se puede agradar a Dios. Otra motivación que plantea Pablo es que para vivir éticamente es que de ese modo damos testimonio de lo que hay en nuestro interior, si es que en nuestro interior está el Evangelio. Damos testimonio del Evangelio. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. ¿Y cuál es la consecuencia lógica de eso? Vivan como hijos de luz. Si en tu corazón hay luz, tenés que vivir como hijos de luz. Tercer motivación que da Pablo, la edificación de la iglesia. Pablo le da mucha importancia a esto y principalmente en Efesios. Dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y da algunos ejemplos. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje. Es decir, vivías de una manera no ética, pasás a vivir de una manera ética. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense, dice, tiene un objetivo eso, compartir. Y siempre Pablo cuando habla en este sentido habla con principalmente los de la familia de Dios, ¿verdad? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿De qué? De la iglesia, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, Pablo, y hay varios pasajes más, no me acuerdo si en el apunte les puse más, pero hay varios pasajes más donde vemos que Pablo le da mucha importancia a vivir de una manera ética, de una manera como Dios quiere, para que seamos de edificación a los hermanos, a la iglesia. Da una razón escatológica. ¿Qué significa escatológico? Bien, ligado, relativo a los últimos tiempos. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquel día cuando el Señor finalmente intervenga en la historia para restaurar la creación, para restaurar plenamente a aquellos que creyeron y haya personas que sean juzgadas. Bueno, Pablo está advirtiendo, mirá que todo lo que hacemos acá tiene una incidencia eterna. Todo lo que hacemos acá tiene una incidencia eterna, así que cuidadito con eso. Y finalmente, las consecuencias de la desobediencia. No lo vamos a leer, después cualquier cosa lo leen, pero habla fundamentalmente de la desobediencia de Israel, de su idolatría y de las consecuencias que esto tuvo. ¿Qué consecuencias tuvo la idolatría de Israel cuando peregrinaban en el desierto? Finalmente todos murieron y prácticamente nadie de los que había salido de Egipto entró a la tierra prometida, salvo unas poquitas excepciones. Entonces, la norma de Pablo para la ética es la ley, curiosamente, la ley del Antiguo Testamento, que normalmente cuando hablamos de la ley hablamos, y lo decían muchos los reformadores, que tiene tres aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Un aspecto ceremonial, nosotros vemos en la ley del Antiguo Testamento que se nos habla acerca de rituales que hay que hacer, sacrificios, etc. Vemos aspectos civiles, como la ley del Antiguo Testamento constituía el código civil y penal, podríamos decir, del pueblo de Israel. Hay mandamientos civiles, nosotros no tenemos que seguir ni esos mandamientos civiles, ni esos mandamientos ceremoniales, pero sí sus aspectos morales. Los aspectos morales que Dios plasmó en su ley
en el Antiguo Testamento siguen vigentes. Por lo tanto, los 10 mandamientos nos hablan acerca de la moralidad de Dios para nuestros días. Nos habla, no está obsoleto eso simplemente porque la ley fue abolida. La ley no fue abolida. Jesús dijo, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplirla. Y plantea una ética superadora a la ley. Y el interés de Dios es que esa ley esté grabada en nuestros corazones. Lo vemos en el profeta Ezequiel, para que realmente la cumplamos por lo que somos en nuestro corazón y no simplemente como una obligación. ¿Y cuál es la segunda norma de Pablo para una vida ética? La imitación de Cristo. Él es la vara a seguir, con la cual compararnos. Y si nos comparamos con esa vara, siempre nos va a faltar bastante para llegar a la meta y no vamos a llegar a la meta en esta vida jamás. Pero es el camino, es el norte a seguir. Y Pablo le da mucha importancia al amor, la preeminencia del amor. Todo lo que el creyente hace debe estar regido por un amor sincero y auténtico que nace del corazón y de la mente hacia Dios y hacia los demás. ¿Ven la similitud con la ética de Jesús? Eso lo pueden leer en 1 Corintios 13, 1-13, no lo vamos a leer ahora. Y vamos a pasar toda esta parte acerca de cómo conocer la voluntad de Dios. Ahí hay unos consejos prácticos de cómo conocer la voluntad de Dios, son 8, ustedes después los pueden leer, pero fundamentalmente lo podemos resumir en lo que dice Pablo en Romanos 12:2. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12:2? Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el objetivo, que la voluntad de Dios sea una realidad en nuestras vidas, que vivamos de acuerdo, en sintonía con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y de qué manera logramos esto? Transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Nuestra manera de ver el mundo, de interpretar la vida, nuestra cosmovisión, tiene que amoldarse a la palabra de Dios. ¿De qué manera? Además, no conformándonos a este siglo, es decir, no conformándonos a los que nos ofrece este mundo. Este mundo nos ofrece parámetros que le dan la espalda a Dios, que no nos muestran la imagen de Dios y la virtud humana. No nos conformemos a eso. Transformémonos nuestra mente, transformemos nuestro corazón con la palabra de Dios y ahí vamos a comprobar esa buena voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Bien, varios consejos de cómo conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, los pueden leer después, son 8, y llegamos entonces a la conclusión. A Dios le importa principalmente nuestro corazón. No le importa lo que hacemos per se, meramente lo que hacemos. Le importa que lo que hacemos esté alineado con nuestro corazón. Y si nuestro corazón está cerca de Dios, lo que hacemos por resultado directo va a ser la voluntad de Dios. Lo que hacemos es consecuencia de lo que somos. Tenemos que darle mucha importancia a nuestro interior y a nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque una vida en sintonía con Dios nos conducirá a tomar decisiones correctas. ¿De qué manera conocer la voluntad de Dios? Bueno, fundamentalmente viviendo en cercanía a Dios. ¿De qué manera tomar decisiones correctas? Viviendo cerca de Dios, en relación directa con Él. La única forma de vivir íntegramente es por medio de la redención de Jesús. No podemos vivir inmersos en una ética virtuosa cuando nuestra virtud humana está corrompida por el pecado. Por lo tanto, tenemos que primeramente ser redimidos por la obra de Jesús en la cruz. Como decía Colosenses, que Cristo vino a reconciliar por medio de su sangre, por medio de su muerte, todas las cosas a Dios. Y nosotros podemos ser reconciliados con Dios, nuestra ética puede ser restaurada, podemos vivir de una manera floreciente e íntegra, única y exclusivamente si nuestra vida es redimida por la obra de Jesús. Y para esto tenemos que creer en Él, para esto tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y que el deseo primario de nuestro corazón sea buscar a Dios y buscar a su gloria.